nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo anunció la destrucción, la ruina radical de la ciudad de Jerusalén, pero llorando, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, nos dice San Lucas en el capítulo 19, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, porque veía la dureza de corazón de sus habitantes, su terquedad, su tibieza profunda, sus pecados y sobre todo la mala voluntad de no querer convertirse, de no querer cambiar, de no querer mejorar, de no querer aprovechar de la gracia de Dios, que lo llamaba la conversión. Entonces nuestro Señor lloró sobre ella diciendo: si conocieses también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que pueda traerse la paz, la salvación. Queridos hermanos, los santos padres de la Iglesia, que eran unas almas selectas, sabios y santos al mismo tiempo, masticando, meditando bajo la luz del Espíritu Santo estos textos, nos dicen que estos textos se aplican a las almas. No solamente es un hecho histórico que tuvo lugar en el año 70, cuando Jerusalén fue rodeada y destruida por los ejércitos romanos frente a los rebeldes judíos, pero también esto se aplica a nuestras almas. Entonces tenemos poco de meditar sobre este tema y después veremos cómo aplicarlo a nuestra vida mediante el texto que nos da San Pablo hoy. Si conocieses tú también por lo menos este día en que se ha dado, lo que pueda traerte la paz. Que hermanos, San Pablo lo dice. San Pablo, se saben, habla bajo el flujo del Espíritu Santo como profeta. Dice: Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios quiere la salvación de todos los hombres. A todos y cada uno nos llama, nos habla de diferentes maneras, pero especialmente en la Iglesia, por la boca de los sacerdotes. Por eso dejó los sacerdotes, los apóstoles sacerdotes, para representarlo y hablar en su nombre, y diciendo: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, me rechaza. Por eso el sacerdote debe predicar al pueblo la palabra de Dios y no cosas que no son lo que Dios quiere. Debe hablar primeramente y ante todo acerca de su salvación eterna, acerca de lo que conduce al cielo y evita el infierno eterno. A nosotros también nos dice nuestro Señor: si hoy escuchas la voz del Señor y cambias, te corrijas, mejoras, tendrás la paz. ¿Y cómo podemos tener la paz teniendo pecados en el alma? Es imposible, porque pecados y paz y tranquilidad y felicidad no pueden coexistir. Como tener un cáncer y tener buena salud, son contradictorios. El cáncer es dolor, es enfermedad, no puede tener paz, no puede tener salud normal, tranquilidad normal del cuerpo si uno está enfermo, o sea, lo que es la enfermedad. ¿Y cómo Dios puede darnos hoy la paz? Bien, puede darnos la paz limpiando nuestras conciencias del pecado. ¿Y cómo Cristo limpia en lo concreto nuestra alma del pecado? Claro, por el arrepentimiento, pero para darnos garantía del perdón y de la purificación, nos dejó el sacramento de la resurrección espiritual como un segundo bautismo, entre comillas, que es el perdón de los pecados. Nuestro Señor, ustedes saben, dio su vida, sufrió sufrimientos que nadie puede imaginar, ni tolerar, ni aguantar. Sufrió la cruz y todo lo que precedió la cruz para merecernos el perdón de los pecados, reconciliarnos con Dios, pagar la deuda de nuestros pecados. Y como esta sangre que se derramó en el Calvario llega a nosotros hoy, y bien llega mediante los santos sacramentos, y especialmente el bautismo. Y si después del bautismo nos hemos manchado, hemos fallado, hemos pecado, el perdón de los pecados. Y no es por azar que nuestro Señor, el día de la resurrección, dio este poder divino, totalmente divino, a los apóstoles, diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados en mi nombre serán perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos.
Hoy, si nosotros queremos la paz en nuestra alma, no hay de otra que escupir todo pecado que tenemos en el mundo. Y aprovecho para decirles, los que hace tiempo no se confiesan, los que nunca se han confesado, o los que nunca confesaron unos pecados que tienen desde años en su corazón, y bien, hacer una buena confesión. Hacer una buena confesión general de toda su vida, de todos sus pecados, con confianza, y tendrán la paz. Porque la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios. Nos da la gracia como la luz en la lámpara viene a iluminar, nos aviva nuestra fe y esperanza, nos da la caridad, nos da el Espíritu Santo y también activa las virtudes infusas en nuestra alma, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y activa los 7 dones del Espíritu Santo que hemos todos recibido normalmente en la confirmación. Y esto nos daría la paz. Y podríamos después realmente vivir como Dios manda y tener la puerta del cielo abierta y alejar de nosotros no las legiones romanas que ya murieron y fueron sepultadas, sino alejar las legiones diabólicas. Los santos dicen cómo las legiones romanas, después de la rebeldía de los judíos, rodearon Jerusalén, cortaron todos los árboles que había alrededor, hicieron un asedio tremendo y finalmente entraron en la ciudad para destruir, matar y crucificar a todos los que fueron encontrados con armas. La arqueología nos muestra que la gente que fue agarrada con las armas, todos fueron crucificados en las posiciones más horribles. Flavio José fue el historiador judío que fue testigo de esas cosas, escribió la historia de la guerra de los judíos, explica todo eso, fue realmente terrible. Miren, nuestro Señor, el Mesías prometido, esperado, cuya venida fue preparada durante siglos y siglos por este pueblo, cuando vino por una mezquindad de envidia de los dirigentes de Israel, y bien, lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino que lo calumniaron, lo menospreciaron, lo acusaron injustamente de un montón de mentiras, a las cuales ni Pilatos creía, y finalmente, en un último momento, dijeron la verdad. Él se dijo hijo de Dios, por eso merece ser crucificado. Me dijo hijo de Dios, por lo es que hacemos. Al principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, se llama Jesucristo. Realizó las profecías. Realizó todas las profecías, pero por su terquedad, por su envidia, por su maldad, no quieren escuchar. Y finalmente, años después, van a aceptar un falso Mesías que va a rebelarse contra el Imperio Romano y hacer la guerra, y bien, va a decir la guerra, pero fueron vencidos totalmente y destruidos. Mira lo que dice aquí nuestro Señor. Mas ahora todo está oculto a tus ojos. A nosotros también, queridos hermanos, todo está oculto. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. El que está en pecado mortal el día de su muerte realmente está rodeado de una legión de demonios que lo impulsan a la desesperación, como Judas, a la falta de confianza en Dios, y por lo tanto a blasfemar y morir como un réprobo. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán, te rodearán y te estrecharán por todas partes y te arrastrarán con tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra. Todo esto tuvo lugar. A pesar de que el emperador Tito dijo de no destruir el templo de Jerusalén, y bien una flecha con fuego cayó sobre él, fue destruido. Cristo lo había profetizado. Lo que queda del templo ahora es el muro de las lamentaciones, nada más. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Dios la visitó, no quiso hacer caso, y bien fue destruida, aquellos hermanos. Como les dije, todos los que fueron agarrados con armas fueron destruidos, matados, crucificados, y los demás fueron vendidos como esclavos, menos de 30 denarios. Por eso tuvo lugar la diáspora judía, es decir, disperso en el mundo entero, por no haber conocido el tiempo que Dios la ha visitado. Y esto puede también lo decir a nuestras almas. ¿Cuántas veces Dios nos da ideas buenas de conversión, de arrepentimiento, de dejar el pecado, de ir a confesarnos, comulgar? Después decimos, después y después. Bien, después no existe.
Después no existe, el tiempo no existe. Lo que existe es el día presente. Mañana no existe, 10 años no existe. Puede que sea, pero puede que no. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos mueren? Un accidente, un terremoto, un derrame cerebral, cualquier cosa. Entonces, cuando Dios nos visita con su gracia actual, impulsa nuestro corazón, nuestra mente a acercarnos, a convertirnos, a dejar el pecado, es el momento, es el día en que Dios nos visita, queridos hermanos. No hagamos los sordos. Durante toda la cuaresma los sacerdotes hacen las oraciones de cuaresma y dice: si hoy usted escucha la voz del Señor, no diga mañana, no diferir tu conversión. Mientras más uno peca, más uno se hace ciego, más se hace cadáver, más se hace sordo, más le cuesta sacudir las cadenas del pecado. Si usted pinta la ventana con una capa de pintura negra, todavía algo de luz va a penetrar, pero si la pinta 10, 15, 50, 100 veces, nada penetrará. Mientras más uno peca, más se hace duro, sordo, muerto, cadáver. Entonces Dios visita, Dios quiere la salvación de todos. Por eso Dios mismo, para salvar a los hombres, educar a los hombres, frenar a los hombres en el camino de la maldad del pecado, y bien mediante la iglesia puso el día del Señor. Escuchar misa, santificarse, confesarse, comulgar, alimentar su alma, también alimentar su mente y su corazón con la doctrina sana. Dios quiere conversión de todos, queridos hermanos. Por eso yo digo, si hay alguien aquí que me escucha, que hace tiempo no se confiesa, hace tiempo no comulga, hace tiempo no se acerca, bien es el momento. No diga mañana, no deje pasar esta semana. Cuanto antes haga un examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios, los 5 de la iglesia, sobre los pecados capitales, el deber de Estado, y confiésate. El Padre es como el doctor, sabe todos los pecados que usted tiene, y que más todavía, como el doctor sabe todas las enfermedades. Está ahí, los brazos abiertos para absolverte, libertarte, purificarte, santificarte. No es cualquier cosa. Un día dijeron al santo cura de Ars de hacer un exorcismo, y el santo dijo: el mejor exorcismo es una buena confesión. Hoy la gente que es tan ignorante piensa que esas cosas. El mejor exorcismo es una buena confesión. ¿Por qué? Porque Dios mismo actúa sobre nuestra alma. Es Cristo mismo que mediante el sacramento purifica nuestra alma. Si estamos en pecado mortal, expulsa el demonio y el pecado. Como dije, cierra la puerta del infierno, abre del cielo, nos hace hijos de Dios. Nos da la gracia, la santidad y la caridad del Espíritu Santo de todo. Si hoy usted escucha la voz del Señor, no diga mañana. Si hoy el Señor te visita mediante estas palabras que está escuchando, no diga mañana. Mañana no sabemos. Puede que sí, puede que no. Y además el mundo está sobre un volcán. Andamos mal. Millones y millones de pecados se cometen cada minuto. Y pecados grandes, pecados gordos, pecados que claman el cielo. ¿Cuántos niños están matados cada año en el seno materno legalmente por asesinos? Llama asesino el doctor que hace un aborto. Es un asesino, está haciendo un ser humano. Si nuestra madre hubiera hecho esta fechoría, no estaremos aquí. Cuidado. Lavaron tanto en la cabeza de la pobre gente que yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No, señora. La naturaleza te confió un deber extraordinario: producir vida, guardar la vida, dar a luz la vida. No estamos jugando. Ustedes saben que hay 4 pecados que claman el cielo. Es decir, son tan grandes, tan graves, tan horribles, que Dios lo castiga en este mundo. ¿Conocen esto? Derramar sangre inocente. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, eres guardián. Su sangre clama hacia mí. Toda sangre inocente derramada clama al cielo contra sus autores, también contra la sociedad que favorece esto. Todo católico que vota por partidos abortistas participa de este crimen, carga con este pecado. No seamos tontos. La ley civil es ley civil, claro, pero no puede ignorar los mandamientos de Dios. No puede ignorar la ley natural. Están ignorando la ley natural. Otro pecado gravísimo.
además de la sangre inocente. Quizás 50 millones y más por año se abortan y más. Es gravísimo esto. Países cristianos, países que tienen herencia cristiana de 20 siglos casi, o 15 siglos, hoy unos pobrecitos van a votar y que no solamente matan inocentes, sino pagan a los verdugos, asesinos. La que más debería defender a la vida de su hijo es la madre, el esposo, el padre, los hermanos, la familia, los doctores. Y cuando alguien va a decir qué están haciendo, la policía viene y llevarlo a la cárcel. ¿En qué mundo de locos estamos? Dios es paciente. Dios es paciente, pero cuidado. Todas esas bombas atómicas que están ahí esperando, veo un botoncito y ya se acabó la humanidad, ¿no? ¿Somos inocentes nosotros? No, no es verdad. Nosotros también hemos pecado y pecamos y no dejamos el pecado y no tenemos un corazón sincero con Dios. El pecado del aborto es un pecado excepcionalmente grave. Un adulto hasta puede gritar, puede defenderse, puede pedir socorro, pero un niño, ¿qué hace? Como decía un amigo mío, no saben qué es el metro de la madre. Esperemos 9 meses que nazca, vamos a ver qué sale. Estamos en un mundo de locos. El mundo griego, el mundo romano, ¿por qué perecieron? Por estos crímenes. Fornicación, aborto, hacían todo para no tener vida. Y fueron finalmente sumergidos por los bárbaros que tienen hijos. Otro pecado, el pecado de Sodoma y Gomorra. No solamente pecan, que quieren legalizarlo. Y una pequeña minoría infinita, chiquitita, quiere imponer sus leyes al nivel mundial en los países cristianos, porque somos cobardes, porque votamos por dirigentes que no tienen nuestros principios ni nuestra convicción. Somos tontos. Queridos hermanos, un hombre no puede casarse con un hombre. Es pecado gravísimo. No estamos jugando, no tiene sentido. Y este pecado es excepcionalmente grave porque va contra la vida. Dios es vida. Es su derecho. No hay ningún derecho. El derecho es lo que corresponde a la naturaleza, punto. Otros pecados tremendos. Oprimir la viuda, el huérfano, la gente que no tiene medio para defenderse. Una pobre familia, después de pagar años y años una casa, no pudo, tuvo un retraso por cualquier causa, el banco va a poner 2, 3 abogados contra ellos y después va a cargar con la deuda del pobre un año del abogado. Imagínense, ¿en qué mundo estamos? Y después le quitan su casa. ¿Es oprimir? ¿Qué es eso? Sino oprimir viuda, huérfano y gente pobre. Y otro pecado que clama el cielo, el pecado de no pagar el sueldo de los trabajadores. Pagan sueldos mínimos de mínimo que no es posible vivir. Hoy Dios nos llama, queridos hermanos. Cuidado, si no escuchamos la voz del Señor el día de su visita, podemos perdernos. Podemos perdernos. Y digo especialmente a los jóvenes, hijitos, hagan caso a su padre y madre, hagan caso a sus sacerdotes, hagan caso a la gente que los quiere, que los ama. No haga caso al cuartén tontito ignorante que va a aconsejarte, que aconseja engañar a tu padre, madre, mentirles, hacer cosas que no debes. No estamos jugando. Todo pecado es una catástrofe. El padre Antonio Arroyo Marín, el gran teólogo tomista del siglo XX, decía: no hay catástrofe ni cataclismo más grande que un solo pecado mortal. Y hoy se toma como un refresco. Exige derechos. De la misma manera que Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos y fue destruida, así el alma en pecado mortal el día de su muerte, de momento está rodeada por legiones de demonios. Si hoy no escuchamos, viene ese momento, Dios lo dice: si yo te llamo, no haces caso, usted te llamará, tampoco yo te escucharé. No estamos jugando, somos seres de eternidad, tenemos alma inmortal. Toda la sociedad peca, aunque toda la sociedad peca, ¿qué cambia? En tiempo de Noé comían, bebían, fornicaban, pecaban.
Y solamente la familia de Noé se salvó. Entonces, queridos hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. La situación es difícil. Estos millones y millones de pecados que se hacen cada día en el mundo, claman al cielo. Claman al cielo. Y Dios, en su misericordia, todavía nos ha preservado. Dios perdona, sí, pero perdona a los que piden perdón. Y los que no quieren perdón, acumulan pecado. Dios se retira y ellos hacen sus locuras. Cuando decimos Dios castiga, no es que Dios va a tomar un palo para darte el golpe. Dios se retira, haga como quieras. Cuando un hijo no hace ningún caso, los padres dicen, haga como quieras, hijo, y va a fracasar. Lo mismo con nosotros. Estas bombas atómicas, no sé cuántas son en el mundo, pero están ahí, pueden explotar y matar millones y millones. El diablo haría una excelente cosecha. Excelente cosecha. A los ojos humanos, la mayoría de la gente que nos rodea está en pecado mortal. No sigue los mandamientos. ¿Y qué dice Dios? ¿Quieres la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y Dios no hace rebajas de sus mandamientos. Y son 10, no solamente 2. No he matado, no he robado. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás qué? Todos los que consuman brujos, hechiceros y esto, aquello, y horóscopos y esto y aquello, y cosas paganas, pecado grande, pecado grave. Todos los que viven en el sacrilegio, pecado grande. Todos los que viven en unión libre, pecado gravísimo, escandaloso además. Y todos los disque vuelto a casar, que están juntados en falsos matrimonios, segundo falso matrimonio, gravísimo pecado. Y aunque todos los obispos de Europa, de Alemania digan contrario, mienten. Lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. No tienen derecho. Son falsos profetas. Como los profetas del Antiguo Testamento, de entre los sacerdotes, engañaban al pueblo frente a los verdaderos profetas, hoy están engañando al pueblo. Cuando los obispos de Alemania quieren que un hombre se case con un hombre y bendicen supuestamente, mienten. Engaña a la gente. Son ciegos, guías de ciegos. Peor que Anás y Caifás. Si quieres, hermanos, la cosa es grave. Grave. Y todos los que ponen Dios en segundo en su vida, podríamos recibir todos los mandamientos. Veamos lo que dice, en conclusión, lo que dice el Espíritu Santo mediante San Pablo. Hermanos, no deseéis cosas malas, como las desearon los hebreos en el desierto. Malo todo lo que es pecado, todo lo que va contra la ley de Dios. No adoréis los ídolos, como algunos de ellos lo adoraron. Ídolo, no vamos a hacer un grotesco ídolo, pero todo pecado grave es ídolo, de cierto modo. ¿Por qué? Porque uno ama más su pecado, su capricho, que a Dios, que dice no hacerlo. Hoy divinizaron casi la libertad, más bien libertinaje, gravísimo esto. Nosotros no podemos aprobar esas cosas, ni estar de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, San Pablo, en su carta de los Efesios, capítulo 5, dice, tenedlo por dicho, entendido, es una solemne declaración, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro va al cielo si no se convierte. Pone la avaricia al nivel de la idolatría. La avaricia, que es una idolatría, dice. Y hoy estamos en un mundo materialista totalmente. Materialista al 2%, 2000%. Cuidado, queridos hermanos, utilizamos las cosas, pero podríamos alargar más, pero todos los que pasan horas y horas en celular, redes sociales, pero no tienen tiempo de rezar un miserable rosario. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Y todos que se corrompen en su propia casa, en su propia cama con estas redes sociales. ¿En qué estamos jugando? Que hermanos, que nadie vaya a la cama con el teléfono, apagarlo, tirarlo, vaya con un libro rosario y punto. Salgan de todas estas redes sociales y todos esos grupos donde llega la corrupción infernal. Bloquear a toda persona que te manda porquerías, eliminarla, es algo serio. Un solo pecado mortal cierra la puerta del cielo por la del infierno. Todo cuidado, a esta idolatría bajo todas las formas. El pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantaron a retozar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23,000 en un solo día.
La fornicación, ya hablé un poco. ¿Qué va a hacer una muchacha de 15 años de novia? ¿Para qué? ¿Vas a casarte? No, en 10 años. ¿Y en qué está jugando entonces? ¿En qué está jugando? Y los papás que dejan. Es grave, queridos hermanos. Un noviazgo son unos meses, pocos meses de preparación seria en oración, formación, sacramentos para formar una familia. No es un juego. ¿Qué es ese noviazgo que dura años y años? ¿Qué es? Seamos sinceros. ¿Qué es eso? Una fornicación disfrazada para muchos, y después quizás hasta abortos y todo lo demás. No tenemos ya algo en la cabeza. La fornicación es el pecado que más gusta el diablo y lo que más atrae a los hombres. Es gravísimo esto. Por eso cuídense de todo lo que lleva el pecado. Los novios no son esposos, pero vamos a casarnos. El día que te casas eres esposo, ya no eres un vulgar fornicador, predicador. Tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún alto va al cielo si no se convierte. No estamos jugando. San Pablo dice, huid de la fornicación, como de una serpiente. Huir, corriendo. Nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo, no una morada de Satanás por el pecado. Los novios fornicarios es como una persona que pone 10 toneladas de arena y va a construir sobre esa arena su casa. Va a derrumbarse. Tiene consecuencias gravísimos. Por eso los papás que dejan a su hija ir de vacaciones, etcétera, con el novio hasta fuera del país, son unos locos, son unos tontos. No saben ¿cómo no saben? Claro que saben. Que hacemos algo serio. Y digo a las muchachas, si tu novio, disque novio, te pide de darle pruebas, dije, vete al diablo. Vete al diablo. Usted no me quiere. Usted quiere mi perdición. Entonces, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, dice el texto sagrado, y murieron 23,000 en un solo día. Y sí es grave. No tentemos a Cristo como hicieron algunos de ellos y perecieron mordidos de las serpientes. No murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Queridos hermanos, la murmuración hoy nos acostumbró la sociedad de juzgar, de criticar de todo, de hablar de todo sin saber nada. Cuidado a nuestra lengua, daremos cuenta por una palabra ociosa. Pero San Pablo dice, todas esas cosas que les acontecían a los hebreos eran figura de lo venidero y están escritas para escarmiento de nosotros que hemos venido al fin de los siglos. Todas estas enseñanzas de la Biblia son para nosotros también, queridos hermanos, son advertencias para nosotros. Y después nos dice, cuidado, hay unos, Padre, gracias a Dios, yo trato de ser buen cristiano, pero cuidado, no sea como el fariseo del Evangelio que menosprecia al publicano. El que está de pie, el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Cuida que no caiga. Se cuenta que en la vida de los padres del desierto había un joven monje tentado, muy tentado, fue a ver a un ancianito canoso para pedirle consejos, como vencer las tentaciones. Y este hombre sin conciencia, en lugar de aconsejarlo, ayudarlo, empezó a regañarlo muy feo, casi menospreciarlo, insultarlo. Y bien, Dios dijo, está bien, menosprecias esta alma tentada, ahora el demonio que tentaba al joven va a tentar a ti. Y el viejito se hizo como un jovencito de 15 años, tonto, con las tentaciones. Entonces, no menospreciar a la gente, ayudar a la gente. Y concluyo, queridos hermanos, con unas palabras de mucha esperanza, Escuchen bien, esto es muy importante para nuestra vida cristiana, espiritual. Que no os vengan sino tentaciones humanas fácilmente superables, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por sobre vuestras fuerzas. Antes hará que sacáis provecho de la misma tentación para que podáis perseverar en el bien. Entonces esto es muy, muy consolador para nosotros. No serán tentados
arriba de sus fuerzas. Si yo puedo cargar 40 kilos de tentación y problemas, quizás serán 39, pero no serán 41. Pero cuidado, una condición: no provocar la tentación, no frecuentar la tentación, alejarse de la tentación. El que juega con la tentación, va ahí, él mismo juega. Pero si yo hago lo que puedo, lo que debo, vivo cristianamente y hay tentaciones, y bien aquí el Espíritu Santo los dice, que no os vengan sino tentaciones humanas fácilmente superables, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados arriba de sus fuerzas. Entonces, cuando estamos tentados a pesar nuestro, sin quererlo, sin buscarlo, sin frecuentar lugares o personas o cosas que son de tentación, y bien, si hay tentación, uno reza, rechaza, menosprecia la tentación, no hay pecado. Ser tentado no es pecado, consentir, aceptar es pecado. Entonces, tratemos de purificar, podemos decir, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra memoria y nuestra casa de todo lo que puede ser causa de tentación. Si esto hacemos con la ayuda de Dios, no hay problema. ¿Estás tentado? Buena señal. Buena señal, ¿por qué? Porque, como dicen los santos, el diablo deja en paz a los cadáveres. Cuando el gato ya tiene el ratoncito conquistado, se queda, hasta duerme ahí tranquilo. Entonces, si nos confesamos, comulgamos, rezamos, hacemos lo que tenemos que hacer y sentimos tentaciones, significa que el enemigo está fuera. No hacerle caso, rezar. Y si rezamos en ese momento de la tentación, humillamos al demonio, ganamos méritos. Entonces, hermanos, en resumen, este texto acerca de la caída de Jerusalén es también símbolo de lo que puede pasar con el alma terca, necia, el último de su vida. El día de su vida, legiones de demonios pueden atacarla para llevarse al infierno. Nosotros tratemos de ser listos. No sabemos ni el día ni la hora. Dios nos visita hoy, no digamos mañana ni en 10 años. Eso no existe. Lo que existe es el día de hoy. Hagamos penitencia de nuestros pecados, una buena confesión. Y lo que es maravilloso, lo que a mí me da mucha confianza, es que una gotita de la sangre de Cristo destruye todo pecado, aunque sean un montón de pecados. Todos los pecados hechos desde Caín y Abel, pasando por Noé, pasando Sodoma y Gomorra, pasando por la inmoralidad de todos los imperios paganos y pasando por la grandísima inmoralidad hoy de las naciones actuales, y bien, un chorrito de la sangre de Cristo destruye todo pecado. Y si hemos pecado, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, hay perdón. ¿Qué dijo Cristo a la mujer pecadora? No te condeno, vete y no peque más. Vete y no peque. Una buena confesión libera el alma. Y el sacerdote es como el doctor, sabe todas las enfermedades. Antes que usted abra la boca, yo sé lo que usted va a decir. ¿Por qué? Porque ¿qué puedes hacer que un ser humano no haga? ¿Qué puedes hacer? Somos todos hijos de Adán con los mismos problemas. Pero la diferencia entre el que está en el cielo actualmente y el que está en el infierno, quizás el que está en el cielo pecó más que el que está en el infierno. Pero el que está en el cielo sí se arrepintió, sí escuchó la voz del Señor, sí dijo sus pecados y fueron expulsados de su alma por la sangre de Cristo. Y el tonto orgulloso que no quiso decirlo está en el infierno para siempre. Entonces pidamos al Señor una gracia muy especial, arrepentirnos definitivamente de los pecados, hacer una buena confesión y decir: Señor, ahora quiero servirte con un corazón sincero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.